Buenas a todos. El libro del universo, una obra de Tun Latino. Nuestro protagonista es un joven desanimado, el cual considera que tiene una vida poco interesante y una maldición, debido a que en su mundo los poderes son necesarios para vivir y él apenas si puede subsistir porque su habilidad no le es útil. Maiku solamente puede escuchar a los muebles, lo cual le resulta molesto y para nada cómodo. Su hermana está molesta porque él no le está prestando atención, mientras que solo intenta como dejarlo pasar, no le da demasiada importancia a lo que ella le diga, mientras ella solo quiere que muestre algo de interés para que no le caiga mal a los profesores, pero en serio él no le hace caso. Es el 2028 y nos comentan que hay muchos conflictos en el mundo, sobre todo desde que aparecieron las personas con rango S, quienes son las que tienen las habilidades consideradas severamente más útiles. Eso significa que son quienes tienen las habilidades belicosas o que sirven para la guerra, mientras que él es un rango F. Por lo que comenta, es huérfano, no recuerda a sus padres, aunque también dice que no es muy importante ya que los rangos no son hereditarios. Puedes nacer en una familia de la alta sociedad y tener una habilidad inútil, o puedes ser alguien de la clase baja y tener una buena habilidad, y yo creo que él está pensando en estos momentos que ella tiene lo mejor de ambos mundos, mientras él tiene lo peor de las dos cosas. La chica es telequinética y la vemos mover todos los muebles del salón aparentemente sin querer. Él solo la está mirando, pero le dice algo medio, no queriendo ser grosero, pero al mismo tiempo no pudiendo ser simpático. Quizás la chica le gusta y no sabe cómo decirlo. Ella simplemente se defiende debidamente, no es grosera. Él parece que solo quiere pasar completamente desapercibido, aunque menciona que se sabe las ecuaciones matemáticas de memoria. Entonces podemos asumir que es alguien muy inteligente, pero este asunto de los poderes o de las habilidades lo tiene traumado, ya que considera que si pudiera cambiar su situación, lo haría. Bueno, lo vemos pensando que mañana será otro día difícil de aguantar, mientras él se duerme, tiene este sueño con estas figuras etéreas. Se encuentra en un lugar completamente extraño, donde solo hay una fuente, y no puede evitar preguntarse si será de esas que dan poderes, como en los mangas. En eso se encuentra este sujeto, quien le pregunta que si es un dios, a lo que este le bromea diciéndole que eso sería irónico dado que él solo habla con los muebles. El sujeto lo reconoce, o parece reconocerlo, dice que aún no esperaba encontrarlo. Maiku le pregunta que si no se estará confundiendo, pero este sujeto, Makisato, quien se presenta como el dios del destino, parece estar muy seguro que es él. Este le bromea a Maiku con que no tiene dinero y que nunca había escuchado hablar de él. Lo primero le molesta por un momento y lo segundo ya es algo normal. Cuando Maiku le pregunta qué hace ahí, este le responde que se comunicó con el universo y por eso el destino los llevó ahí. Este supuesto dios le dice que es muy probable que haya visto de manera equivocada su habilidad y él puede hablar con las cosas que estaban vivas antes. Esto solo termina de aburrir más a Maiku, quien se presenta y le pregunta molesto que si algo de lo que ha dicho cambia de alguna manera su situación y por qué su nombre es raro. Bueno, el sujeto le dice de que no cambia su situación, pero existe algo. El libro del universo. Él te le dice que no se sabe mucho de este artefacto más que es muy poderoso. Y le dice que lo lea, que quizás pueda leerlo, pero Maiku prevenido le dice que si eso es tan poderoso, no cualquiera lo debería leer, menos alguien como él. Este chico no se tiene esperanzas a sí mismo, pobre. Solo le dice que desde que nació ha lidiado con esta maldición, que no le ha servido para nada. Y solamente piensa en haber tenido otro poder, en no haber sido tan miserable en su vida, porque ni siquiera piensa en no ser miserable, solo menos miserable. Y afirma que si pudiera tener otro poder, lo haría. El sujeto está un poco sorprendido, pero este le ratifica que cualquier poder sería más útil que el que tiene. Entonces este le dice que le dará una nueva habilidad, a lo que Maiku le pregunta que si puede hacer eso. Este le dice que sí, que es un dios generoso. A mí me da más la sensación de que va a ser uno de esos dioses tramposos, cuyos regalos siempre tienen un precio, y no solo por la mirada siniestra. Ya se acabó el tiempo en el que Maiku podía estar ahí, y este sujeto simplemente lo despide. El muchacho despierta pensando que solo es un sueño. Ve un momento por su ventana
temprana porque es temprano. Simplemente se arregla para que su hermana no lo moleste. Aunque esta sí se ve algo sorprendida de que él esté despierto temprano. Lo que me llama la atención es que ninguno de los dos se ha puesto los uniformes y se supone que el día anterior comenzaron clases. Eso es un lunes o un martes seguramente. Así que es raro que estén vestidos como si fuera fin de semana. A menos de que sea un extraño festivo. Bueno, su hermana solo dice que ya era hora que aprendiera a despertarse sola. Él dice no estar sorprendido por la hora, sino por algo. Hay algo que lo está incomodando, es diferente. Ella no le da mucha importancia y le dice que le pase los platos. Él lo está haciendo y en eso se percata de que es lo que es extraño. Hay silencio por una vez. Ya no puede escuchar a los muebles y terminamos con esta frase. El silencio de aquellos no escuchados será una bendición al fin. Lo que me hace suponer lo que les dije, es un dios tramposo y en la sinopsis se comenta que va a estar todos los días obteniendo una habilidad diferente. Eso solo puede acabar en una cosa, completo y absoluto caos. Bueno, ya saben dónde verlo en Toon Latino. Me dejan sus comentarios. Recuerdo que tengo otras redes. Ya saben que me pueden dejar cualquier sugerencia. Eso es todo. Chao.